Bueno, primeramente agradecer la oportunidad y el privilegio de estar ante ustedes en este foro, también de compartirlo con todos los demás ponentes. El título de la plática que vamos a dar hoy es Discapacidad mental y reinserción laboral, actualidad y oportunidades dentro del marco de este foro, el trabajo, un derecho para todos y la discapacidad psicosocial. ¿De qué va a tratar? Bueno, vamos a hablar un poquito del marco legal de discapacidad a nivel internacional y en México. Vamos a hablar del tema de la carga global de enfermedad de los trastornos mentales en comparación con otras entidades, con otras patologías y en comparación entre los trastornos mentales entre sí. Vamos a hablar de los costos y el impacto económico a nivel global que tiene la discapacidad asociada a trastornos mentales. Vamos a hablar también de una clasificación que se está tratando de implementar y que con ella nos podemos basar para evaluar y diseñar intervenciones en rehabilitación psicosocial y laboral en usuarios con trastornos mentales. Dentro del marco global internacional, hay bastantes leyes y convenciones a nivel de la Organización Mundial de la Salud, la OMS y la OPS, pero los más importantes son la Convención sobre la Discapacidad de las Personas con Discapacidad y el Informe Mundial de Discapacidad. De aquí voy a hacer solamente mención de algunas cosas porque se va a hablar muy a fondo, tengo entendido, del marco legal en las próximas ponencias. Solamente mencionar que hay una dificultad para la homologación de las diferentes leyes y normativas que nos competen. Tenemos, por ejemplo, la norma oficial mexicana número 35, que habla de la información en salud. Esta norma, al parecer, está homologada verticalmente con la Convención de los Derechos Humanos sobre Discapacidad, entonces nos da una definición muy clara sobre discapacidad y rehabilitación. Desgraciadamente, no así la norma 15, que es la norma en la cual los médicos nos basamos para la atención integral de personas con discapacidad. Hasta la última actualización, la norma 15 incluye la definición de diferentes conceptos de discapacidad, pero desgraciadamente e importantemente ya nos dimos cuenta y estamos actualizando, no incluye el término de discapacidad mental, no la incluye ni la menciona. Solamente habla del término de discapacidad intelectual, que como veremos es diferente. Vamos a hablar también entonces de la definición. En el 2001, personas de la Organización Mundial de la Salud, expertos, se asociaron y cambiaron de paradigma. Hoy hemos hablado de varios paradigmas y denominan ahora la discapacidad, la definen en un término o en un marco biopsicosocial. Eso nos llama la atención mucho a los psiquiatras. ¿Por qué? Los psiquiatras estamos acostumbrados a ver los trastornos psiquiátricos, la enfermedad mental, desde este entorno. Vemos entonces a la persona, a su funcionamiento, pero también vemos los factores ambientales y contextuales. Vemos cómo se va a desenvolver en el medio y también vamos a interpretar esos factores ya sea como facilitadores o barreras. Esta misma clasificación también creo que es una clasificación un tanto esperanzadora porque habla no nada más de discapacidad sino de funcionamiento, llamándose en términos positivos a este. Es decir, nosotros vamos a tener la responsabilidad de identificar aquellas áreas en las que los usuarios sí pueden funcionar o están muy cercanas al funcionamiento completo y en esas vamos a tratar de incidir en la rehabilitación, no nada más en la discapacidad como tal. Entonces, en esta clasificación y en esta definición se va a ver una interacción de conceptos. Primero,
la interacción de la condición de salud que va a ser la patología y el trastorno como tal. No siempre la deficiencia o la falta de funcionamiento va a estar relacionada directamente con la condición en salud. Va a haber entonces también la interacción de los factores ambientales. Dividimos entonces a la condición o al funcionamiento de discapacidad en factores individuales de la persona, que son funcionamiento y estructuras corporales. En el caso de salud mental, la estructura corporal va a ser el cerebro y las funciones mentales van a ser las que disfuncionen en este sentido. Las actividades, que en este caso van a ser actividades individuales, llámese entonces, ahí entraría el trabajo, pero también las actividades interpersonales y el grado de participación que la persona tenga en la sociedad. Estas actividades y participación, como ya había mencionado, pueden actuar como facilitadores o como barreras. Y ahí entonces hay una oportunidad de intervención. En muchas ocasiones el gobierno, las empresas tienen un doble rol, tanto facilitadores como barreras. También los médicos en muchas ocasiones, aunque deberíamos ser facilitadores, actuamos como barrera. Necesitamos entonces concientizarnos, el estigma entonces actuaría aquí como una barrera. Solo para mencionar, hay aspectos positivos y negativos, habíamos hablado de función y deficiencia, y entonces el término de discapacidad se va a ir no solamente a las características intrínsecas de la persona. Si esta persona se encuentra desenvolviéndose en un entorno facilitador, esta persona no se va a denominar persona con discapacidad, va a ser una persona funcional en el entorno en el que se encuentre. Es responsabilidad tanto de nosotros desde el punto de vista médico, pero también desde el punto de vista de sociedad y del Estado, otorgar facilitadores para que esta persona no tenga discapacidad. La clasificación entonces tiene que utilizarse por norma oficial mexicana en prácticamente todos los servicios de atención en salud, tanto de atención primaria como especializada, y esta clasificación no excluye a todas las otras patologías. El término de discapacidad es global para prácticamente todos los trastornos y todas las entidades. ¿Cómo lo vamos a usar? Principalmente como una herramienta estadística. Esta herramienta estadística nos va a dar poder en cuanto a qué, en poder conceptualizar y poder crear un perfil personalizado de la persona y también por trastorno mental de su funcionamiento y discapacidad, para con base en esta estadística diseñar estrategias de intervención y evaluar su funcionamiento como herramienta de investigación, herramienta clínica y a su vez utilizar esta información para crear cambios y leyes de política social. Solo por mencionar los tipos de discapacidad relacionados a trastornos mentales. Aquí quiero hacer claro que entonces la discapacidad mental, como vamos a observar, engloba tanto la discapacidad intelectual como toda otra discapacidad asociada a trastornos mentales y la discapacidad psicosocial. No son distintas, más bien una es parte de otra. En cuanto a discapacidad intelectual, aprovechamos entonces, los que somos psiquiatras, que ya existe esta denominación y se basa entonces en la discapacidad asociada a trastornos del neurodesarrollo. Por definición tendría que desarrollarse antes de los 18 años. Por lo que he leído y he visto, ya hay políticas y hay empresas inclusivas para personas con discapacidad intelectual. Ejemplo, síndrome de Down, ejemplo, trastornos del espectro autista o como se llaman ahora de neurodesarrollo. Sin embargo, probablemente debido a que ni siquiera se menciona nuestra norma oficial mexicana, no existen, bueno, muchas, seguramente sí existen, intervenciones específicas directas a discapacidad mental. No solamente para trastornos mentales denominados graves, como lo define la OMS y la OPS, sino para todos los demás trastornos mentales que conllevan una gran carga global de enfermedad. La discapacidad social, por ende, es la discapacidad asociada al entorno, ¿sí? Y es bien importante mencionar que las definiciones de discapacidad definen que estos déficits pueden ser temporales. La discapacidad entonces es un término dinámico, hay que verlo así, hay que dar esperanza y no decir que esta persona va a tener una discapacidad crónica. Muy probablemente algunos sí,
pero hay que intentar entonces que solamente sea temporal. Nos vamos rápidamente a lo que es la carga global de enfermedad. Este es un término conceptualizado para definir la carga de discapacidad asociada a cualquier enfermedad. Hay tres términos que vamos a conceptualizar aquí. Los años de vida ajustados en función de discapacidad, que van a ser la suma de los años vividos con discapacidad. Estos años vividos con discapacidad, por definición, la persona no es funcional en cualquier ámbito, incluyendo el laboral. Y los años de vida perdidos por muerte prematura. Hablando de la proporción global, entonces, de la carga global de enfermedad, vamos a tener que los trastornos mentales se encuentran, como dicen, rankeando solo por debajo de las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades transmisibles, las enfermedades congénitas y neonatales y el cáncer. Están por arriba de algo que es una epidemia en México, por ejemplo, como son los problemas endocrino-metabólicos como la diabetes, por arriba de alteraciones musculoesqueléticas, de tuberculosis y de otras transmisibles como VIH. Ahora vamos a ver entonces de los años de vida ajustados a discapacidad, cuál es la carga y por qué representan esta carga cada uno de los trastornos mentales. Vamos a hablar solamente en términos generales. Debido a la alta prevalencia de algunos trastornos, como puede ser la depresión y la ansiedad, esta carga entonces va a dirigirse a estos trastornos. El 40.5% de la carga global de enfermedad que representan los trastornos mentales va a estar relacionada a depresión, ¿sí? Siguen en importancia otros como el consumo de sustancias, otros como el alcohol, la ansiedad, y después van los denominados trastornos mentales graves como los trastornos psicóticos, el trastorno bipolar y los trastornos resistentes a tratamiento. En cuanto a los años de vida perdidos por discapacidad, nuevamente la depresión a nivel global conlleva la mayor cantidad de años en este sentido, los trastornos de ansiedad y consumo de sustancias. Aquí es bien importante mencionar que no incluyen, por ejemplo, los intentos suicidas en algún sentido, porque esto no se relaciona directamente, no es una relación directa, simplemente se menciona como autolesiones, ¿sí? Entonces no entran en estadística. También mencionar, me refería a de los años de vida perdidos por discapacidad, aquí los trastornos relacionados a